Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Estamos junto a ustedes en la 94.5 en frecuencia modulada. También nos pueden seguir por el canal 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y diariosach.cl, donde está nuestra señal online. Ya habíamos adelantado, vamos a estar hablando de hidrógeno verde. De hecho, el mes pasado se desarrolló en nuestra universidad la jornada de integración energética en el Cono Sur, instancia en la que se discutió el rol del hidrógeno verde en la transición energética de Argentina y también de Chile. Se trata además de un tema que tuvo un hito relevante la semana recién pasada con la presentación del Plan de Acción de Hidrógeno Verde, que contempla 81 medidas distribuidas en 18 líneas de trabajo, las que serán implementadas en 2 etapas, es lo que se ha proyectado por parte del Ejecutivo. Pero obviamente esto trae consigo desafíos, trae consigo también puestas en marcha que obviamente desde los territorios se tienen que observar con atención. Y es parte de lo que queremos conversar a esta hora con la académica del Instituto IDEA de nuestra universidad, Gloria Baigorrotegui, quien está acá en el estudio con nosotros para poder ir abordando en este programa, esta temática, y además hablar un poquito también de lo que fue esta jornada, donde participó además en lo que fue el conversatorio. ¿Cómo está, profesora? Muy buen día y gracias por estar acá. Sí, muchas gracias por la invitación. A conversar sobre un tema que a mí me fascina, la energía, sí. Los aspectos sociopolíticos de la energía también y sociotécnicos también. Porque, entonces agradezco mucho también la invitación del profesor Héctor Chávez, del director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y la moderación de René Garrido, con quienes ambos dos trabajamos en un proyecto también en uno de los lugares más remotos de Chile, que es Puerto Edén, y también compartir con Karina y el ex rector Solesi. Entonces fue un espacio interesante para hablar las distintas aristas que tiene esta integración Chile-Argentina sobre el hidrógeno verde, con muchos estudiantes. Y claro, había muchos estudiantes, había mucho interés, porque es un tema que dentro de las generaciones jóvenes de energía y electrólisis es como fascinante, se está mostrando todo un futuro así muy esplendoroso sobre el rol del hidrógeno verde en nuestras economías sudamericanas. Claro, y ahí siempre hay que ponerle el apellido sustentabilidad, que eso yo creo que es uno de los desafíos grandes que hay que tener en cada uno de estos elementos. Yo le decía antes de ir al aire, siempre un interés que tenemos en estas conversaciones es ser bien pedagógicos, y frente a ello es bien interesante también comentarle a quienes no están tan familiarizados con el concepto de qué se trata este tema del hidrógeno verde y cuáles son también los desafíos, potencialidades que tiene no solamente para nuestro país, sino que además para nuestros vecinos. Exacto. Bueno, el hidrógeno es un vector energético, no es el aprovechamiento directo de la energía, como es, por ejemplo, que tuviéramos acceso aquí a la electrificación de todo esto a través de molinos eólicos o paneles fotovoltaicos, que en caso de nuestra universidad sería fantástico tener una cooperativa energética con todos los integrantes de la universidad. Un paréntesis, porque efectivamente yo concibo mucho la energía desde lo local, y en el caso del hidrógeno ha sido pensado y investigando acerca del hidrógeno, que es una forma electroquímica de separar, que uno necesita bastante energía para separar las moléculas de hidrógeno con las del oxígeno. En este caso estamos pensando en la exploración a través de electrólisis, porque hay otras maneras también de hacerlo y tiene varios colores el hidrógeno. Entonces la más verde, o sea, la verde que se habla, digamos, para el caso de las estrategias en Chile, es a través de una energía primaria para generar esta otra energía, que es un vector, que es indirecta, digamos, a través de la producción de energía de molinos de viento, en el caso de Aysén, y de paneles fotovoltaicos en el norte, en Antofagasta. Entonces se generan en estos procesos de electrólisis, requieres de agua muy pura, ¿ya? Entonces, no es el agua directa que agarra, o sea, tienes que hacer varios procesos de purificación de esa agua, sacando minerales y teniendo un grado de pureza muy alto, cuestión de que se pasen ya por un electrolizador o por distintos tipos de electrolizadores, y esas van hacia otras formas de almacenamiento que son con distintos grados, digamos, de calidad, por decirlo, como cuando se hace con el gas, que se craquea. Esto es hidrocraquear, por de alguna manera, para ir poniendo en distintos componentes cómo ese hidrógeno puede salir. Lo que vamos a sacar ahora no es directamente hidrógeno de una, sino que vamos a requerir primero el amonio por este hidrocraqueo que se va llamando. Entonces, lo más conocido es la idea nuestra es exportarlo, ¿no? De exportar ese hidrógeno. Entonces, el desafío es toda la infraestructura que se requiere, el agua, porque el agua es muy importante en este proceso,
Y claramente, y yo encontré eso y me pareció muy interesante discutirlo o mostrarlo, desplegarlo en el Congreso, en el coloquio, fueron las distintas imágenes o imaginarios o cuáles eran los problemas técnicos que el hidrógeno podría abordar. Por ejemplo, ante la crisis en el caso de los 70, encontré un libro muy bonito de un vecino del Andreunio que se llama Hidrógeno Solar, que estaba pensado por los medioambientalistas desde un origen para efectivamente dejar, no sé, lo nuclear, por ejemplo, o dejar los combustibles fósiles y tener un futuro más verde, conectado con diferentes maneras en que estos electrolizadores podrían conectarse en las casas y en las distintas formas incluso de transporte. Y siempre con cuidado, con mucha precaución en los términos de las explosiones de ese hidrógeno, porque es un elemento muy volátil. Entonces no es como ir a transportar gas. Sí. O sea, tiene otras complejidades por el hecho de su estructura atómica que tiene para conducirlo. Vamos a tener que tener mucho cautela en términos de los materiales que se van a utilizar, las fisuras que se pueden dar en terrenos específicos. Entonces eso estaba muy conversado, muy discutido, muy graficado y con un activismo muy fuerte en esa época. Estoy hablando de este libro Hidrógeno Solar de la editorial... ¿cómo se llama este editorial? Se me olvidó. Pero bueno, que tenía los dibujos de José Sagal, porque eran activistas norteamericanos con orígenes indios, y los dibujos eran de José Sagal. Yo me emocioné mucho porque José Sagal es un investigador que el año 2019-2020, digamos, se jubiló, y él tiene una historia y sigue publicando sobre electrolizadores. Entonces en la universidad tenemos un conocimiento sobre estas tecnologías con material, entonces una alianza entre los electroquímicos, la química y la eléctrica. Entonces hay un acervo importante, y en economía está Jeremy Rifkin, que mostraba también este libro de la economía del hidrógeno, que también en este caso estaba pensándose en la crisis del pic del petróleo, ¿no? Entonces ahora no hablan de otra crisis. Entonces estas transiciones van a abordar la crisis, se supone, que de abastecimiento de gas que dejó de tener Europa de Ucrania principalmente, y Alemania ahí es un país central en estas conversaciones. Entonces, la profesora Karina Gusowski, ella... Karina Gusowski, claro, que también obedece a toda una integración que hay de la Universidad Nacional del Sur de Argentina. Exactamente, entonces obedece también a una integración entre las universidades, ¿no? La universidad pertenece a un convenio de UNASUR, ¿cómo se llama? Convenio Montevideo, donde hay Grupo de Montevideo. El Grupo de Montevideo, exactamente. Entonces en esa hay un comité de energía donde participan también la gente de eléctrica y ahora lo va a presidir, tengo entendido, Héctor Chávez. Entonces ahí hay una cosa importante acerca de cuáles son las vías en las cuales este comité está pensando en esta integración entre universidades, entre equipos de investigación sobre estos procesos. Pero a mí lo que me parece interesante es ver ahora cómo es que se va dibujando esta transición, hacia dónde tiene que apuntar y cuáles son las áreas que se tienen que desarrollar y cuáles no. Exacto. Ahí quiero quedarme en un tema que usted puso atención a propósito de este coloquio, ya lo decía, en qué tipo de transiciones son las que queremos configurar nuestra región, ¿no? Y no solo aceptar un solo camino hacia el cual inevitablemente tiene que ir la energía. Ahí usted también centraba la discusión en aquello y quería saber también por dónde se pueden ir explorando posibilidades en ese ámbito. Claro, primero, yo trabajo en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, entonces pongo, y siempre, y debo decirlo, me interesan mucho los temas medioambientales, mi activismo ambiental está de la mano con mi trabajo académico. Entonces, el tema de las transiciones es una visión de futuro, pero creo que el camino no puede ser un futuro ciego hacia una señal de precios posible, porque hay que pensar mucho en que esto está muy configurado por un imaginario hacia dónde ir. Entonces, los caminos que la economía, o una parte de la economía, porque no todas las economías son iguales, plantea cuáles son los posibles futuros, hacia dónde, digamos, uno va tirando líneas, hacia dónde tirar las líneas estratégicas. Y yo pienso que hay que pensarse muchos más aspectos para nuestros países en términos de Chile, Argentina y, bueno,
pensando en las venas abiertas de América Latina. O sea, ¿desde qué manera nosotros vamos a seguir produciendo en base a cuánta cantidad? Es muy interesante lo que piensan los argentinos con respecto a cuál es el estrés que trae infraestructuralmente para las políticas públicas el instalar una enormidad de proyectos para una exportación casi ilimitada. Entonces hay ahí una reflexión de la cual tenemos que pensar en términos de las colaboraciones en industrias, pero a la vez todo lo que no sabemos. Sí. Y eso no todo lo que no sabemos es desde una mirada precautoria, que son principios precautorios, el agua, cómo se va a configurar todo el territorio del sur, y que son, en el fondo, estamos en una posición que deberíamos creérnoslas, que es potente para decir que sí y que no. Claro, porque ahí nos encontramos también en el horizonte el tema de la depredación. Ahí hay que tener mucho cuidado también en la forma en que se va a ir elaborando cada una de estas temáticas, ¿no? O sea, yo agradezco enormemente la instancia, porque no en todos los lugares, si uno mira las estrategias, si uno mira las políticas, es una visión y un imaginario de muchas posibilidades, pero sin pasado, y tampoco sin muchas visiones locales. O sea, hay un panel de hidrógeno industrial, hay gente, activistas locales que están poniendo voluntariamente muchas que ya vienen cuestionando temas de las salmoneras en Magallanes, y ahora resulta que viene todo es como un collage de proyectos. Si uno mira los imaginarios del gobierno anterior también, cuando comenzaron a mirarse toda la cartera de proyectos, si uno mira el mapa, yo invito a buscar, a mirar en internet el mapa, es como una colcha de retazos de geopolítica de proyectos de hidrógeno para Japón, entonces es como, vengan aquí todas las posibilidades, el viento, el agua, pero si uno busca la palabra medioambiental o participación ciudadana, está muy configurada, y además está teniendo grandes problemas acelere para que las personas puedan entender qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los impactos de una infraestructura que es sinérgica. Sí, dependiendo de los procesos, entonces, profesora, este concepto de verde desde una perspectiva medioambiental y de sustentabilidad puede estar en entredicho. Es verde de porquería, como diría la señora María Galindo. Hay verdes y verdes. Y eso creo que el hidrógeno tiene varios colores. El marrón, que se hace, en el fondo, que es el que de alguna manera nos abre esas paletas de colores desde Argentina también, porque como ellos tienen todo este proceso tan más avanzado. O sea, ellos tienen mucho fósil, ellos son industria petrolera y gasífera, ¿no? Entonces nosotros, la integración que Karina nos comentaba, era cómo a Chile aprovechaba las competencias industriales que tiene Argentina en términos de gas. Sí, comentemos un poquito cómo lo han hecho ellos, también para comprender las características que tiene esta industria, ya que estábamos hablando de lo que es la industria petrolera. Claro, el marrón en este caso, como te comentaba, es el que viene del carbón y viene del fósil. Ellos hablan de plan de hidrógeno bajo en carbono, ¿no? Como no necesariamente verde, porque tienen todo este desafío de descarbonizar su estructura. Está el verde, que es todo verde, digamos, de fuentes directas de energía renovables, en este caso eólica y solar, la que se está viendo. Biomasa también es otra alternativa, y el rosa, que el rosa viene con las fuentes energéticas de energía nuclear, y que están instalando una central de Carem. Entonces hay todo un debate ahí entre la Cámara chilena, la Cámara Argentina de Comercio en favor del hidrógeno, porque ellos quieren verde, pero tienen un lobby petrolero importante, y todos los subproductos del hidrógeno también está el amoníaco y está el oxígeno para la zona. Hace poco hubo ahí un congreso, digamos, grande, un encuentro con políticos, con la Cámara Argentina, con técnicos que Europa de alguna manera está demandando y generando muchos compromisos de cooperación país con país. Entonces ahí me parece que Argentina, con esta paleta de colores, yo diría que de lo verde hay un verde que tiene que ver con unas transiciones energéticas que son dominantes, digamos, se preserva toda esta red de infraestructuras que eran antes gasíferas y que también están interesadas con convenios, empresas que tienen esta misma infraestructura. Shell es importantísima en la exportación de amonio, el amonio viene produciéndose también en Argentina. Entonces son entidades que están preservando, no es que se vaya a cambiar el patrón de las experticias completamente, van a quedarse también en determinadas empresas con otros nombres, pero que en el fondo este mismo patrón de demanda energética creciente de países del norte, ofertadas desde los países del sur,
sigue manteniéndose. Sí. O sea, no hay una descentralización y la crisis es una crisis que responde a ellos, pero nosotros tampoco podemos quedarnos solo en ofrecer sin poner en consideración todos los debates internacionales que se han tenido en el tema con respecto a que hay una responsabilidad diferenciada y por tanto también la responsabilidad de cuidar nuestros territorios y ver que no vaya a ser hambre para hoy, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, porque el agua, todas las infraestructuras de las economías del cuidado de la zona es de tal magnitud la proyección que esto de cuidar como valores de conservación versus los valores de la producción no es tan, o sea, ahí hay una negociación que hacer, o sea, hay cosas que mostrar, hay determinados riesgos, las explosiones, los cambios de temperatura en las columnas de agua, la escasez de agua, nuestra falta de regulación normativa. O sea, en eso estaba el comité ciudadano, hasta cuando aparece de pronto rápidamente un acuerdo con las empresas. Entonces, ahí hay un problema de nuestra gobernanza sobre cómo mirar las transiciones, que vayan rápido y que seamos los primeros siempre en un mercado que si no vamos ahora nos quedamos abajo. Y resulta que si nos creemos realmente en nuestro cuento y creemos en las capacidades que tenemos, al menos tenemos que tener ciertas conversaciones previas y no uno a uno con cada uno de los mejores condiciones que nos dan determinados aspectos de cada uno de los países y hacer un collage en el país para dar respuesta a todo. Yo creo que ese no es la proyección transicional que nos merecemos. Sí, ahí está también la gran pregunta si a la hora de buscar respuestas y no mirar hacia afuera tenemos la capacidad de poder dar esas respuestas desde dentro. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, hablamos de este tipo de iniciativas, recordemos que en una de las giras del presidente en Europa se estuvo también discutiendo la forma en que se podía invertir en esto en Chile, en lo que tiene que ver con hidrógeno verde. Pero ahí también uno viene con la pregunta, nos podremos demorar un poquito más, pero ¿está la posibilidad de que desarrollemos cada una de estas iniciativas desde dentro? O sea, primero hay que preguntárselo como posible, porque hasta ahora pareciera incluso que en los países desarrollados estas tecnologías ya están, ¿no? Los electrizadores, ya tenemos tecnología de electrolizador, ya está desarrollada. Pero resulta que hay muchas cosas que aún no se conocen y pienso que las sinergias que hay dentro, como yo comentaba, no sé, los desarrollos en ciencia que se han hecho localmente se escuchen y se pongan a dialogar en términos de productividad, en términos de ver qué están haciendo toda la ingeniería electroquímica que tiene Argentina con la que tenemos nosotros, porque en el fondo lo que es como la permisología que se está pasando ahora es un problemazo, porque justamente no permite ni siquiera pensar qué cosas son las que tenemos que hacer. Yo entiendo que hay dinero puesto en Corfo, pero en el fondo lo que tira y jalona es el precio y la oportunidad de la demanda. Y ahí yo creo que es donde podemos perder, como en muchas oportunidades nos ha pasado, digamos, por no tener reglas que sean que conversen entre los países que tenemos al lado y reglas que conversen con los territorios con lo que tenemos efectivamente. Entonces ahí hay un temazo porque a mí lo que me pareció muy bonito también del caso argentino es que primero piensan en la demanda interna. Claro. O sea, qué industrias son las que tienen que salvar y después la exportación. Pero aquí es todo para afuera. Nosotros en el proyecto de Magallanes, no sé cuántos lugares remotos hay en la zona de Magallanes. Hay un montón de cosas que se están haciendo por la creatividad de las personas. Aprovecho de saludar a la gente de Puerto Edén, a Liro Vargas, a Lucho Raín, a la gente que está ahí haciendo malabares, Víctor Zun, toda la gente que está haciendo malabares para mantener la electricidad y el petróleo. Están actuando con petróleo cuando podrían estar actuando con energías limpias también en los territorios. Y esos territorios no aparecen en este discurso de la transición. Entonces, ¿cómo podemos pensar en islas remotas, en las basuras que hay? O sea, primero veamos los intestinos y después vemos cómo tiramos hacia afuera. Es un tema de cuidado también. Y particularmente de los principios precautorios. Y no dejar a las comunidades completamente excluidas o bypaseadas de una discusión que requiere un tiempo.
Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Seguimos compartiendo a esta hora la conversación junto a la académica del Instituto IDEA de nuestra universidad, Gloria Baigorrotegui, hablando del rol del hidrógeno verde en la transición energética de nuestro país, pero también mirando al otro lado de la cordillera. Hemos estado ahí escuchando parte de lo que está ocurriendo efectivamente en Argentina. Hablábamos del plan de acción de hidrógeno verde que se presentó en estos días, profesora, y en el ámbito de la transición se habla de la necesidad de atender la transición energética y los retos demográficos. Se plantean, por ejemplo, acciones como elaborar instrumentos de planificación territorial asociados a la construcción de proyectos, que se debiera también considerar en el ámbito demográfico y de los territorios propiamente tales. Sí. Bueno, ahí hay un desafío importante con respecto a lo territorial, ¿ya? Magallanes es un terreno impresionante y además también hay todo un tema de turismo, sí, de los paisajes que tiene, ¿no? Entonces imagínense la modificación de toda esa cantidad de molinos de viento de gran porte, digamos. Esto no es molinitos, son molinazos, o sea, son... Y son varios, ¿no? Claro. No es que vayan a poner uno o dos. Son corredores, son corredores de molinos así y que van a estar como... Es que si uno se imagina el terreno, yo recuerdo que esto lo conversé con el profesor Daniel Serafini del Departamento de Física, y era como imaginarse cómo todos esos proyectos en terreno. Entonces, ¿cuántos corredores de molinos, cuántos estanques de almacenamiento, cuántos puertos, cuántas desalinizadoras? Y es tanto la magnitud a 2020, a 2030, que uno piensa el acelere para todo esto, o sea, como pasar de 0 a 1, es algo que no es muy prudente, podríamos decirlo, en tanto y en cuanto todavía ese mercado está en construcción. Entonces, este tiempo, si es que realmente nos creemos el cuento de que tenemos una planificación territorial que conversar, ¿no? Porque hasta el momento pareciera que no viviese nadie allí. Y hay gente que está viviendo y no todos están solo por la labor de vender y dejar su vida ganadera o su vida... bueno, ahí tenemos culturas ancestrales también, Cahuéscar, tenemos Yaganes, tenemos gente de pescadores, mapuche, huilliche. Sí. Entonces hay como todo un acervo de gente que ha vivido del mar también, y los cambios costeros y en tierra también van a ser significativo, no es como y aquí hay tierras y vengan todos y el agua va a estar. Entonces hay una cosa importante que en términos infraestructurales tenemos que tener claridad, es todo eso en términos de política pública que va a ser puesta para toda esa cantidad de personas que van a llegar a construir ahí. Lo que eso va a significar para las economías no siempre es positivo. O sea, hay que mirar razonablemente en el territorio, y yo creo que aquí es muy importante el logro que se volvió a tener en el sistema de evaluación de impacto ambiental, de volver a retomar al departamento de impacto, digamos, humano y consulta indígena en el Ministerio de Medio Ambiente, que ahora justamente están con unos petitorios porque están siendo presionados nuevamente los funcionarios para que aprueben incluso cámaras apagadas. Hay un comunicado, un cierto secretismo. Cámaras apagadas para que determinados funcionarios o micrófonos para que no hagan la intervención. Eso fue el de la Asociación de Funcionarios del Sistema de Evaluación de Impacto. Entonces, esa área es importantísima dentro de todo lo que se llama el convenio de Escazú. O sea, se supone que no solo es las emisiones, sino que también son el impacto. Claro, y las omisiones que muchas veces la conversación de las emisiones no considera. Entonces, si no tenemos una robustez en ese sentido, y donde las comunidades no sean solo ir a hacer un trabajo de miró y poner los términos de todo pensando en las empresas para evitar, digamos, la conflictividad, ¿no? Es que cada territorio tiene su complejidad y por tanto la apertura en términos de poner en conversación lo territorial me parece importantísimo, pero tiene su tiempo, insisto. No, aquí no es como vamos ya y pongamos a todos mis amigos y vamos a todos mis colegas y vamos a hacer esto porque es el futuro, sino que
ver el futuro con el pasado, con nuestro acervo, con nuestros territorios, y ponderar y ver efectivamente, como bien dices tú, qué colaboraciones se pueden tener con los vecinos, ver qué personas van a tener, porque estas cosas son como proyectos de 20, 30 años y están solicitando las empresas europeas que haya seguridad a 50 años. Entonces eso es como... Claro, porque son inversiones tremendas. Entonces, en esa monstruosidad de proyectos, ahí es donde nosotros nos tenemos que parar, como se ha parado muchas veces en América Latina, para instalar que todas estas luchas que tienen, o metas de mercado y de crecimiento y expansión que tienen economías del norte global, tienen acervo acá dentro de nuestras propias historias. Porque Alemania, claro, tendrá su tema con la automovilización y con la transición justa de ellos, con todo esta, digamos, la gente que se puede quedar sin trabajo en la economía de los autos, por ejemplo, ¿sabes? Porque igual el hidrógeno se acopla mejor a una economía automovilista donde la gente sabe cómo funcionan los motores, porque un eléctrico no va a... o sea, es la justicia laboral de ellos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ciertos criterios geopolíticos, históricos, sobre cuál es el desarrollo. Que nos ha costado históricamente, además. Que no es automático que llegue el desarrollo porque los precios sean buenos y que venga la gente a instalarse. Que un poco también hay ahí una diferencia importante con lo que está pasando en Argentina, porque nos lo decía, ellos han partido esto pensando en el consumo interno, en poder dar el abastecimiento interno y después ir proyectando las otras posibilidades. Para empezar, tienen son economías que tienen gobiernos regionales. Entonces, un gran coloquio que hubo tenía que ver con esta propuesta en Chubut. Entonces, como que la conversación es patagona y llega la gente representante en Argentina hacia la zona patagona. Y yo ahí me parece interesante que se esté pensando ahí y se esté pensando cuáles son los desafíos infraestructurales para ellos en estas metas de estrategias de hidrógeno sin verde, o sea, todavía no. Entonces, ellos tienen otra realidad que está vinculado con sus patrones de desarrollo petroquímico, digamos. Entonces, ahí uno ve que no todo lo que brilla es oro. O sea, primero hay que mirar de qué manera uno transita sin que queden las economías igual. Trabajos de plantas, por ejemplo, en Chile esta planta que produce hidrógeno, digamos, de captura del aire, ¿qué tan para Porsche, ¿sabes? O sea, como ¿qué sustentable tiene eso? O sea, ¿qué patrones de sustentabilidad son las que se están hablando para dar respuesta a una carbono neutralidad de otros lugares? Entonces, ¿cuál es la sustentabilidad y el desarrollo que se habla, que está en estos marcos puestos en un progreso lineal? Aquí nos pena un poco, profesora, el tema de la descentralización y cómo ha estado avanzando en el país, porque hablábamos de las características políticas y administrativas que tiene Argentina y que de una u otra forma está permitiendo estos desarrollos más concentrados en territorio. Pero acá sabemos que el tema generalmente las decisiones se toman en forma central, de a poquito se ha estado tratando de dar en mayor cantidad de prerrogativas a los gobiernos regionales, pero todavía estamos, yo creo, en pañales, y aquí yo creo que queda bastante en evidencia porque es importante seguir avanzando. Claro, y bueno, y también que lo regional escucha lo territorial, porque igual que no sea una réplica del centralismo nacional, un centralismo regional. Es que a veces mi trabajo siempre ha sido más local, ¿no? Como los territorios, entonces veo cómo las autoridades cuando cambian, van cambiando de visiones, ¿no? El gobernador regional que fue a Puerto Edén en comienzo, en un año de 18 de septiembre, ahora es otra conversación porque los tiempos de la administración son otros y el centralismo es tal, entonces los líderes de las regiones también se ven en una presión material de dar respuesta a una institución centralizada. Los conocimientos no necesariamente están puestos, digamos, para este tipo de infraestructura en las regiones y la gente ahí sabe mucho de su territorio y de las mejores formas de dar respuesta a sus necesidades. Pero el caso es que en estos proyectos no están dando respuesta a las necesidades, no sé, pues de gente que vive en la costa, de tener energía, de tener no solo energía, sino que buena conectividad, en términos de si tienes electricidad, pero que no se te vaya cada tanto, que tengas luz 24/7, calefacción, no sé, son cosas básicas. Entonces estamos como en abismos de diferencias. Entonces, descentralización es básica, pero también
también creérsela al tema y tener una posibilidad de que la ciudadanía siga manteniendo su rol de control acerca de estas complicidades con macroproyectos con unos dineros exorbitantes. Sí. O sea, las inversiones son de tal magnitud que cuesta imaginárselas en términos materiales puestas, y las economías de toda la extracción, porque es una economía extractiva. Las personas, las mujeres, los que han vivido todo su tiempo ahí, patagón, digamos, en esa vida, ahora van a verse en otra realidad. Claro. Y salud, educación, seguridad. Yo pienso en tantas economías informales e ilegales que empiezan a aparecer justamente con estas visiones de extractiva, que no son desarrollo inmediatamente, son desarrollo que queda para determinada capa y sigue abriéndose hasta que van completa, no es ecológico esta cosa, no en qué sentido lo podría ser. Sí. Entonces, las emisiones, el concentrarse solo en emisiones, está omitiendo demasiados conocimientos o no conocimientos que no tenemos todavía. Respecto de los impactos, obviamente. Profesora, para ir cerrando, nos quedan los últimos minutos y quiero quedarme un poquito con las respuestas que desde la academia se pueden ir dando en torno a este tema. Tuvimos este coloquio, usted también hizo bastante hincapié en la forma en que estudiantes se pueden ir recogiendo parte de esta conversación e ir también proyectando su quehacer, su trabajo en el futuro con ese paraguas tan importante de las implicancias que tiene, no solamente en las emisiones, sino que también en los impactos en el entorno inmediato. ¿Cómo está pensando también eso desde la perspectiva de la academia y en la formación? Sí, bueno, yo creo que es importante la integración de las universidades del sur, porque han habido discusiones y conversaciones tanto técnicas, políticas, porque la energía es muy política, se ve como muy técnica, pero en el fondo es habla mucho de la historia de los países y de cómo los representantes de alguna manera se mueven en estas decisiones para favorecer una y otra línea de desarrollo. Comparativas ahí. O sea, tenemos un acervo, y además yo quiero reconocer que hay una alianza Chile-Argentina en términos medioambientales que yo he aprendido mucho. Nosotros trabajamos en un proyecto de gobernanza ambiental en América Latina con Christian Parker, con Fernando Estensoro, con un grupo grande de universidades, en un proyecto europeo también, y ahí nos dábamos cuenta de cuánto se sabe en términos medioambientales y de las luchas territoriales que han habido en todos los países. Ahora, lo cierto es que en este proyecto también que tuvimos en Puerto Edén, teníamos pensado que era de vinculación con el medio, que lo acoplamos con otros Fondesit en las discusiones interdisciplinares entre ciencias sociales y ingenierías, por ejemplo, y ahora en este caso pensando en la electroquímica, o sea, cómo poner en conversación todas estas transformaciones de los electrones o digamos las moléculas que van a hacer, ponerlas en conversación en el territorio. Es muy importante hacer proyectos interdisciplinares que estén vinculados con la preocupación local y la integración, digamos, para solventar las ventajas y tener marcos regulatorios apropiados para saber si efectivamente esto que se plantea es de esta forma o de esta otra, o sea, plantear escenarios posibles y tanto en los escenarios y en las soluciones socio-técnicas. Yo siempre le pongo sociotécnicas, ecológicas, políticas, porque no se puede ver desde un parangón y no solo es la señal de los precios la que nos va a dirigir, por tanto diversificar esa discusión sobre las transiciones es importantísimo, porque no se puede, ¿para dónde va a transicionar? Para un mundo, en América Latina, las discusiones sobre el buen vivir, sobre los derechos de la naturaleza, eso no puede quedar fuera así nomás, porque eso vendrá después de esto. Entonces, esas discusiones tienen que volverse a poner en la conversación, y energía va a tener que hablar con medio ambiente y medio ambiente concentrarse también en sus territorios, no solo en las emisiones y en el panel intergubernamental de cambio climático. O sea, esas discusiones son de nivel global, pero con diferencia, y en la América Latina tiene su color. Vamos a tener que dejar de estar solo con el rojo de las venas abiertas de América Latina. O sea, no puede ser que sea siempre expolio de los territorios. Entonces, en ese sentido, los estudiantes, nosotros en este proyecto de Puerto Edén, eran 3 becas y llegó más gente. Los estudiantes quieren ir a estos lugares y también quieren nutrirse de lo que dicen los otros estudiantes de las universidades. Entonces la integración interregional
¿Ya? No es solo que, por ejemplo, ahora está toda la discusión de Fondesit con el tema de la exploración, de los proyectos Fondesit de exploración, que me parece bien que se descentralice, pero no solo con un indicador de número de universidades de centrales o de región, sino que mecanismos de integración entre universidades regionales, porque las capacidades de investigación están muy centralizadas, entonces ese paso no es 0-1. No es como tanto número le vamos a colocar tantas universidades de acá, de allá, porque hay que pensarlo relacionalmente, no desburocratizarlo y tecnocratizarlo de esta manera no favorece. Entonces hay que poner políticas que de alguna manera vayan pensando de qué forma, porque hay mucha gente capaz que se empiece a ir o empiece a tener mayor. Yo lo vi mucho en la preocupación de los estudiantes por entender lógica, que son igual agobiantes para un ingeniero porque no tienes datos, no tienes números, entonces hay que construir, y creo que eso es la base del ingenio, es la base de la ingeniería y de las técnicas, digamos, de pensarse soluciones situadas, locales y críticas con una visión así como. Entonces yo creo que eso en términos de alianzas de investigación, de exploraciones situadas, digámoslo, no solo innovaciones irruptivas para un mercado de señales de precio que vienen de otro lado, que ni siquiera son, hay mucha incertidumbre y yo diría más que incertidumbre, ignorancia, indeterminaciones, cosas que no sabemos, que hay que tomárselas con precaución, con cautela. Entonces en eso nos va a ayudar las integraciones interdisciplinares en estudios de energía y localidad, y también convenios de colaboración para aprender, porque creo que tenemos mucho que aprender de Argentina, de Colombia, de Bolivia. O sea, no podemos dejar de darles la espalda a América Latina en estos términos, porque estamos mirando puros indicadores de otros países cuando Europa también ya está tratando de sacar desde Sudáfrica, desde, digamos, Australia, están viendo las oportunidades de Europa, lugares. del Asia, claro, esos seres están buscándose lugares para sostener su crecimiento. Exacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que, si nos creemos el cuento, tenemos un agua suficiente, no basta solo con ser los primeros y los primeros de todos. La competitividad nos va a llevar hasta cierto punto con un tiempo en que tenemos que cuidar lo que tenemos, cuidar los recursos. Y ahí Magallanes ya ha dado luces de cosas muy bonitas, que las ballenas, o sea, ¿para qué decir de los paisajes de Magallanes? Entonces yo ahí agradezco mucho a la Gabriela Simonetti y a todo el trabajo de las ambientalistas que están haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder dar respuesta a unos monstruos de energía con las asociaciones ecofeministas en el sur. O sea, escuchen a la gente, no sé, como una alerta ahí de energía, de educación y universidad con las colectividades locales. No me queda más que agradecerle, profesora, por este tiempo. Ahí nos dimos harto rato para poder también analizar las implicancias que tiene. Muy importante lo que nos planteó respecto a que no solamente nos guiemos por el tema de bajar las emisiones, hay otros efectos que van aparejados en este tipo de tecnología y que hay que tenerlos en cuenta. Gloria Baigorrotegui, académica del Instituto IDEA, nos acompañó a esta hora. Muchas gracias, profesora. De nada, gracias por la invitación.